Profesora, buenas noches compañeros. El día de hoy, para el curso de Estadística Inferencial, me toca exponer el tema de implementación de los EPPs y cómo esto disminuye el riesgo laboral en una empresa de Huachipa. En este caso, el alumno Raúl Jesús Viviere Casas. En la parte de introducción, bueno, el uso de los EPPs que se ha abordado en este caso para una empresa dentro de almacenes, nos permite ver cómo estos actúan dentro de estas entidades, ¿no? Más que todo, que la implementación de los EPP se permiten eh, prevenir cualquier riesgo laboral o y así disminuir cualquier peligro existente dentro de la empresa, así como también velar la salud y seguridad dentro de personales. De igual manera, también evite que estos riesgos, digamos, en caso de que sean agentes físicos, químicos, biológicos o posiblemente mecánicos, se puedan presentarse. Bueno, y por esta razón el impacto de los EPP dentro de las empresas es importante. Más que todo, relacionarlo también en un tema de investigación académica, nos permitiría ver en qué casos su no implementación, o en el caso de que no se esté llevando correctamente, de qué margen podría aplicarles, ¿no?, a todos los trabajadores, ¿no? O también qué riesgo podría generar tal vez un accidente o posible fallecimiento del personal. Bueno, pasando a la parte del objetivo general, es determinar si la implementación de los EPPs disminuyen el riesgo laboral en una empresa dentro de Huachipa en el año 2025. Como objetivos específicos tenemos determinar el criterio de los trabajadores al momento de usar los EPPs, identificar en qué actividades operativas el trabajador presenta más riesgos, seleccionar qué EPPs realizan las funciones correspondientes a su implementación en la empresa, identificar si la empresa realiza sus funciones necesarias de acuerdo al bienestar y salud de los trabajadores. Como población tenemos a los trabajadores dentro de una empresa de almacenes en Huachipa durante el año 2025. La muestra va a ser de 210 trabajadores en una empresa de almacenes. Comunidad de análisis también vamos a tener un trabajador. Dentro de las variables tenemos que el género como cualitativa nominal, la edad, zona laboral, número de EPPs utilizados, el tiempo de uso de los EPPs semanalmente, la importancia de los EPPs no necesarios, la justificación del desuso de los EPPs, la importancia de los EPPs suministrados por la empresa y la justificación del uso de los EPPs. Acá tenemos el modelo, la base que se utilizó para recolectar la información por parte de los trabajadores. Cabe resaltar que la información se hizo a todos, no solo a los operarios, sino a todo el personal dentro de la empresa, inclusive a todos los que se encontraban en oficina. Dentro del proceso de información tenemos acá las tablas. En este caso tenemos la tabla de género, la de edad, zona laboral. En este caso tenemos las cinco zonas donde están todos los trabajadores, ¿no? Zona de carga y descarga, recepción y control, de almacenaje, oficina y mantenimiento. Los números de PP utilizados, en este caso lo que vamos a utilizar sería protección auditiva, bote de seguridad de punta cero, guantes de nitrilo, casco de seguridad, protección respiratoria o tapabocas, protección visual. Y en el caso de que no se utilice, tiempo de uso de los EPP semanalmente, la importancia de los EPPs necesarios, la justificación del desuso, en este caso se siente cómodo o no, cree que no son necesarios, no le gustan, los cambia con frecuencia, la importancia de los EPPs suministrados, qué tan satisfecho se encuentra con ellos, la justificación del uso de los EPPs, en el caso de evitar un accidente, proteger su salud o bienestar, evitar una enfermedad laboral. Y bueno, acá tenemos todas las medidas de tendencia, ¿no?, que se realizaron entre la media, la mediana y la moda, en cada una de en cada una de todas las preguntas. Por esta parte tenemos también, en el caso de la justificación del uso de los EPPs, acá tenemos la medida de dispersión, en este caso para el género, tenemos la varianza, la división estándar y el coeficiente de variación. En el caso de la edad también igual. Mm, ya. Justificación del desuso de los EPPs, importancia de los EPPs suministrados a la empresa. Ahora pasemos a la primera pregunta, dentro de la distribución muestra de la media. En este caso se realizó la pregunta de una empresa de almacenes en Huachipas, se desea analizar el comportamiento del tiempo, el uso semanal del equipo de producción de los EPPs. Se conoce que acá se calculó el tiempo promedio, ¿no? Y se lleva la probabilidad por una muestra aleatoria de 36 trabajadores. En este caso se sacó que en total que la distribución muestral sacó de una cantidad de 4,08 a 0,31. El cálculo de probabilidad, después de trabajar con la tabla, fue de 0,11. En este caso existe una probabilidad de
0.12% de que el tiempo promedio se manda en el uso de los EPPs, nuestros trabajadores sea menor a 3.7 días. Dentro de la distribución muestral, la diferencia de medias, en este caso se calculó para tanto trabajadores varones como mujeres y sacar un sesgo, ¿no? De la importancia dependiendo de cualquiera de los géneros. La diferencia de medias fue de 0.44 y bueno, no se estimó, la diferencia no fue tan significativa, pero se puede afirmar, pero más que nada debido a que se encuentran más hombres que mujeres dentro de la empresa. Ahora, la distribución muestral por una proporción. En este caso, se tuvo los siguientes datos. En los secuenciados fueron 210, los trabajadores que usan los EPP para evitar una enfermedad laboral fueron 67, y se dio la medida de distribución muestral, ¿no? 0.03, y la interpretación fue que la proporción muestral de trabajadores que indican que usan los EPP para evitar una enfermedad laboral fue entre 0.3, fue de 31.9%. Ahora, en el caso del intervalo de confianza, eh, bueno, se trabajó con una muestra de 210 trabajadores con el fin de comprender la motivación de los trabajadores en el uso de los equipos de protección del personal de EPPs, dando resultados obtenidos que 67 trabajadores respondieron que utilizan los EPP principalmente para evitar una enfermedad laboral. En este caso, bajo un nivel de confianza de 1.96, se halló que el intervalo de confianza estaba en 0.25 y 0.38. Con un nivel de confianza de 95, se puede afirmar que el 25.6% y el 38.2% de los trabajadores de la empresa consideran que el motivo principal para usar los EPPs es para evitar una enfermedad laboral. Cada una de estas interpretaciones igual nos va a llevar a poder responder las conclusiones, ¿no? En la parte final del trabajo. Dentro del intervalo de confianza también sé yo, acá se comparan más que todos los diferentes tipos de zonas, la zona de almacenaje y la zona de carga y descarga, donde se encuentra la mayor cantidad de trabajadores, donde se halla un intervalo de confianza de menos 0.049 y 1.44, con una confianza del 95%. La diferencia promedio en el uso semanal de los EPPs de las zonas fue de menos 0.05 y 1.45 días. El intervalo de confianza para las medias se tomó más que nada eh, para calcular de una muestra aleatoria de 42 trabajadores que laboran dentro de la zona de almacenaje, donde se quiso estimar el tiempo de uso según los EPPs en esta zona. En este caso, el intervalo de confianza sería de 4.12 a 5.08. Y, o sea, se puede interpretar que los trabajadores dentro de esta zona se encuentran usando los EPPs entre 4.12 y 5.08 días, lo que es un margen promedio, pero aún así dentro de la empresa se elaboran entre 5 días a 6 días, incluso hasta 7 días, en el caso se requiera. En caso de intervalo de confianza para la diferencia de proporciones, eh, mm, se midió que la proporción de los trabajadores que utilizan los EPP correctamente entre la zona de almacenaje y la zona de carga y descarga. Se trabajó un intervalo de confianza para medir ambas proporciones. En este caso se estimó un intervalo de confianza de menos 0.056 y 0.296, y se estimó que la diferencia real entre las proporciones de trabajadores que usan correctamente los EPPs en ambas zonas se encuentran en los 5.6 y 29.6%. Ahora, dentro de las pruebas de hipótesis estadística y análisis de resultados, tenemos la prueba de hipótesis de media. En este caso acá se midió la cantidad total de los EPP que se utiliza para un total de 206 trabajadores. El tamaño de la muestra fue de 210. Y dentro de la hipótesis nula se tomó que el promedio cumple con el mínimo, o la alternativa si el promedio es insuficiente. En este caso se rechaza debido a que es mayor. Y con un nivel de significancia de 95% se concluye que los trabajadores utilizan en promedio menos de 4 tipos de EPP, es decir, no se cumple el estándar mínimo establecido. Lo normal sería utilizar los 4 tipos de EPPs, pero también puede variar dentro de cualquier tipo de función de los trabajadores. Si varía o no, pero igual es viable la información. Prueba de hipótesis, diferencia de medias. En este caso, se trabajó con dos grupos, de acuerdo si se encontraban satisfechos o muy satisfechos, y el segundo grupo si estaban insatisfechos y muy insatisfechos, con el fin de saber la importancia de los EPPs dentro de la empresa. La hipótesis nula fue si no hay diferencia de calificación. La alternativa si había diferencia significativa. En este caso se rechaza.
Y esto indica que existe evidencia suficiente para afirmar que existe diferencia en la calificación de importancia de los EPP dentro de ambos grupos de trabajadores. En la prueba de hipótesis de proporción, en este caso se calificó a 24 trabajadores que no usan ningún tipo de EPP, por lo cual se obtuvo los siguientes datos. Se desea comprobar si al menos 25% de los trabajadores no utiliza EPP. En este caso, la hipótesis nula fue que al menos el 25% de trabajadores no usa EPP. Y en la hipótesis alternativa, que menos del 25% de los trabajadores usa EPP. Dentro de la interpretación tenemos que se concluye que menos del 25% de los trabajadores no usan EPP. Prueba hipótesis para diferencia de proporciones. En este caso, se tomó tanto por la edad. Entre los jóvenes tendríamos 93 trabajadores y entre los adultos de 30 años o más, 86 trabajadores. Entre las hipótesis nulas, no hay diferencia en el uso correcto de PP entre jóvenes y adultos, y la alternativa significa que hay diferencia. En este caso no se rechazó. Con un nivel de significancia del 5% no se encuentra evidencia estadística más significativa para afirmar que existe una diferencia en el uso correcto de PP entre trabajadores jóvenes y adultos. Aún así, igual es un dato que se pudo haber estimado dentro de otros parámetros posiblemente, pero en una empresa sí puede haber esta diferencia. Prueba de hipótesis para la varianza. En este caso se quiso comprobar la importancia de los CPPs es menor en el tiempo de acuerdo al tiempo de uso semanal. En este caso, la hipótesis nula de las varianzas son iguales, o la alternativa de la apreciación de importancia del PP tiene menor variabilidad. Dentro de la interpretación, bueno, al final se terminó rechazando, se terminó rechazando la hipótesis nula y se interpretó que bajo un nivel de 5% de significancia, eh, se concluye que la varianza en el tiempo de uso semanal de PPS es significativamente mayor que la varianza en la percepción de uso de importancia. Dentro de las pruebas no paramétricas tenemos la prueba de Wilcoxon. Acá se calculó dentro del grupo de supervisores valorar el impacto de una campaña de concientización sobre el uso de PPs. Esto se trabajó bajo la muestra que se tenía, ¿no? De acuerdo a la cantidad de trabajadores. ¿Ya? En este caso se trabajó con una hipótesis nula de si no hay diferencia. En el caso de que no, si había diferencia. Bajo estos parámetros, igual se terminó rechazando y se concluyó que existen diferencias en el número de PPs utilizados por los trabajadores dentro de la campaña de concientización. Ahora, la prueba de Cruz-Wallis. En este caso se tomó las zonas de carga de recepción y oficina para más o menos estimar la importancia de los EPPs entre las tres zonas, o al menos si alguna de ellas era diferente en la percepción de importancia. En este caso se asignó estos rangos dentro de todas las zonas y se sacó esta cantidad, ¿no? Del tamaño de la muestra, tamaño por grupo de 5, carga 38, recepción 16,5 y oficina 46, y no se rechazó la hipótesis. La interpretación, con un nivel de significancia del 0,05, no hay diferencias significativas en la percepción de importancia del papel en las tres zonas laborales. En la prueba de Human Witness, en una empresa de almacenes se desea determinar si existe una diferencia significativa en la percepción sobre la importancia de los equipos de protección personal entre trabajadores hombres y mujeres, en este caso de género, y la variable de importancia de los EPPs del 1 al 5, siendo 5 totalmente necesario y no totalmente innecesario. Mujeres de 90 y 40 y de hombres 120. En este caso se sacó el rango promedio, la distribución por grupo, y se terminó sumando, en los cuales se halló que no se rechaza la hipótesis nula y la interpretación de no hay evidencia significativa, evidencia estadísticamente significativa para afirmar que entre los trabajadores varones y mujeres difieren en la apreciación de la importancia de los EPPs. En la prueba de bondad de ajuste, eh, se desea el nivel de importancia que se tienen los EPPs por parte de los trabajadores. Para ello se realizó una encuesta de acuerdo si era totalmente necesario o era innecesario. Dentro de la frecuencia observada tenemos totalmente necesario 16, poco necesario 23 trabajadores, neutral 40, necesario 15, totalmente necesario 116, en total 210. Mientras la hipótesis tenemos que la respuesta sigue una distribución uniforme y, y en la segunda tenemos como que no. Al final se terminó hallando que se rechaza la hipótesis nula y con un nivel de significancia del 5% existe evidencia suficiente para afirmar que las respuestas a la importancia de los EPPs no siguen una distribución uniforme.
Ahora, análisis de regresión lineal. En este caso se realizó una encuesta a 200 trabajadores para ver la relación que hay entre el tiempo del uso semanal de los EPPs y la apreciación de su importancia, como en el IE. En el caso, bajo 6 días de la semana, se halló bajo una cantidad pronóstica de 4,58. Bajo este modelo se percibe una importancia aproximada de 4,58 puntos, lo cual es un nivel alto que se acerca al 5. Como coeficiente de correlación, tenemos que salió 0,987 y existe una correlación positiva en el tiempo de uso semanal y la percepción de importancia de los EPPs. Lo que, o sea, como vimos en anteriores casos, no es bajo, pero, pero podría mejorar. Dentro del coeficiente de determinación tenemos que el modelo explica un 97,5% de la variabilidad en la percepción de importancia de los EPPs a partir del tiempo de uso semanal. Es confiable. Dentro del análisis de regresión múltiple tenemos el modelo de regresión, un grupo de estudiantes de la UTP realizó una encuesta en almacenes en Huachipa, se dice qué factores entre el tiempo de uso, número de EPP y su zona laboral influyen en la percepción de la importancia. Para ello se trabaja bajo estos tres datos. En este caso tenemos acá el cuadro ya armado, bajo esos intervalos, y al final se termina viendo que el modelo múltiple aplica el 98,3% de la variabilidad en la percepción de la importancia de los EPPs, incluyendo múltiples factores. Es un modelo muy sólido y predictivo. Entre las conclusiones, tenemos que la implementación de los EPP disminuye el riesgo laboral de forma comprobable, de acuerdo a los resultados. Se identificó que más del 55% considera que permite necesario el uso de EPP y que el promedio de tipos de EPPs utilizados es de 3,44, lo que muestra que es parcial, pero igual lo recomendable sería que sea de 5, un aproximado, ya que igual no todas las personas utilizan la misma cantidad de los EPPs. El tiempo de uso semanal tiene una influencia directa. En este caso, lo que muestra que sí tiene un mayor uso, una mayor valorización por los EPPs. El uso de los EPP no está completamente estandarizado entre zonas, a pesar de que en las zonas almacenadas se registra mayor cumplimiento, que otras zonas como carga, descarga y mantenimiento muestran un menor promedio. Sugiere que la implementación no es homogénea en toda la empresa. Sí, porque las diferentes zonas no requieren el uso completo de todos los EPPs. Existen motivos específicos para el desuso de los EPPs. El 37,14% de los trabajadores manifestó no sentirse cómodos con los EPPs promocionados. Esto explica que en este caso la empresa debió haber cambiado sus EPPs, lo cual se hizo más o menos por mayo. La campaña de concienciación tuvo un impacto estadísticamente significativo. Según la prueba de Wilkinson aplicada, se concluyó que hubo un aumento significativo en la cantidad de EPPs utilizados por los trabajadores, lo que refuerza la efectividad de la estrategia educativa. En este caso, sí cumplen con el uso de los EPPs, más que todo para no caer en la incidencia de no, más que todo accidente, ¿no? La percepción de la importancia de los EPPs varía por género y edad. Aunque la prueba de Manwaine no mostró diferencias, se observó que los trabajadores jóvenes tienen una mayor proporción de uso correcto en comparación con los adultos. Sí existe esa cantidad de variación. Recomendaciones. Estandarizar el uso obligatorio de al menos 4 tipos de PP por trabajador. En el caso de esto, sí se deberían utilizar o al menos deberían tener implementación de todos los EPPs. Y en el caso de la zona de oficina también se debería implementar al menos el uso de las botas y también de los cascos. En cualquier caso, por algún riesgo que ocurra. Pero al menos de las botas sí se debería. Se debe mejorar el diseño ergonómico de los EPPs, ya que el 36% indicó que no usa por incomodidad. Y sí es verdad, a veces los EPPs no les dan un mantenimiento. Ahora ya no es el caso. En esta empresa ya se implementó eso y se está realizando más o menos uno cada 6 meses, de 6 meses a un año. Aumentar la frecuencia de capacidad de zonas críticas como carga y mantenimiento en la presión de riesgo menor. Zona de carga y descarga, por ejemplo, solo concentran 22,38% de personal, pero tienen un uso menor de CPPs en comparación con la zona de almacenaje. En este caso no necesariamente utilizan todos los CPPs, pero en ciertos casos la verdad sí deberían. En el caso de almacén sí necesitan utilizar todos sus CPPs completos, ya que igual al estar dentro de zonas de altura o cerca también de máquinas de carga y descarga, puede encontrarse dentro de algún riesgo en el caso de que se caiga mercadería. Aumentar la frecuencia de capacitación en zonas críticas como carga y mantenimiento, donde la presión de riesgo es menor.
Se realizan charlas informativas, pero igual es necesario en cualquier empresa realizarlos. Realizar campañas de concientización continua que demuestren cómo en la prueba de Wilkinson la cantidad de PPs utilizados aumenta tras una inversión adecuada. Y sí, dentro de las campañas de concientización, ¿no? O capacitaciones que se tienen que dar a todo el personal diariamente y también semanalmente, se debe estar mostrando estos temas. No, no debe ser frecuente el hecho de que un personal salga con un golpe o posiblemente no haya pasado el accidente, pero de todas formas todo esto se va midiendo. El tiempo promedio de uso semanal actual es de 4,08 días, sí, pero puede mejorar, sí, también puede mejorar. Proporción de trabajadores que usan los CPP correctamente es de 85,7% dentro de la zona almacenal. Y sí, a veces no utilizan los CPPs, pero por ello igual se les está supervisando. En todo caso, más que todo, los trabajadores de seguridad, o en el caso del área de SOMA, debe estar encargándose de poder conversar bien con los trabajadores. Igual en todo caso, se les termina molestando. Se debe priorizar la atención a los trabajadores que muestran menor compromiso, como aquellos que indicaron que no usar EPPs porque creen que no son necesarios, porque no se cambian con frecuencia. Se entiende que no se cambien por frecuencia, pero igual la empresa les debe implementar estos EPPs. Eh, sí o sí es parte de sus derechos como trabajadores, ¿no? En todo caso, si no se los implementa, deberían hablar con su supervisor en jefe, ¿no? Y en el caso de que digan de que no son necesarios, bueno, en todo caso significa que no están muy bien informados o deberían revisar su contrato, ¿no? Evaluar periódicamente la precisión y cumplimiento de los APPs segmentados por zonas, edades y género de antigüedad para tomar decisiones específicas. Es relevante, eh, pero en realidad también se tiene que medir de acuerdo dentro de las charlas, ¿no? Más que nada. Y bueno, estas serían las referencias y los anexos. Bueno, muchas gracias.